Bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser la separación entre letra y letra. Lo que hay que tener en cuenta es que se sigue respetando la proporción, es decir, en este caso vamos a tener en cuenta más bien el ancho. Si nosotros tenemos 4 partes de ancho, la separación entre letras mayúsculas, por ejemplo como vemos en la imagen entre la B corta y la A, no ronda más de una parte, ¿no es cierto? Una parte. Es algo que uno lo tiene que ir manejando, pero nunca puede ser menos de una parte. Va en relación directo a la proporción de la letra. Acá lo tenemos, por ejemplo, la H y la E, que las dos tienen dos segmentos prácticamente que se pegan a los segmentos del paralelogramo un, y se contraponen entre sí. Entonces ahí se haría muy evidente si uno pega demasiado las letras. Entonces ahí uno puede llevar la letra de la separación entre letra y letra de una parte a una parte y media aproximadamente. ¿Mm? Pero no más que eso, entre una parte y una parte y media es la separación entre letras. En el caso acá de la letra minúscula, también hay letras, por ejemplo, como la A y la R, que uno podría llevarla a una parte y media, la separación. Pero, por ejemplo, hay letras como la R y la S, que visualmente, si uno las separa una parte y media, no quedaría bien, digamos, casi que uno podría llegar a leer que la S forma parte de otra palabra. Entonces ahí uno tiene que darse cuenta y ver visualmente y darse cuenta de que ahí la puede acercar a una parte, ¿no es cierto? Eso es básicamente la técnica para la separación entre letras de una palabra. Eh, en definitiva, la separación ronda entre una parte y una parte y media de acuerdo a la letra. Y eso es algo que uno va a ir dándose cuenta con la práctica. Así que bueno, ya vamos a continuar con otra parte, con otra etapa del video que corresponde a la separación entre palabras. Bueno, vamos a ver ahora la separación entre palabras. Sepan ustedes que, bueno, eh, también hay una proporción entre la separación entre palabras. Esa separación entre palabras, por ejemplo, como ustedes ven en la imagen, entre la palabra educación y la palabra artística, esa separación entre la N, la letra final de la palabra educación, y la letra A, digamos, la primera letra de la palabra artística, está entre 2 y 4 partes. Acuérdense siempre que un poco la unidad nuestra es la parte. Casi que podría decirles, digamos, eso equivale el ancho ese equivale a una letra, al mismo ancho que tiene una letra. Nosotros estamos usando 4 partes el ancho de una letra. Bueno, la norma podemos tomar como norma que la separación entre una palabra y la otra palabra es 4 partes. A veces uno la acerca más por la forma que tiene la letra. Por ejemplo, porque a veces uno termina en una letra minúscula y comienza en otra letra minúscula y a veces 4 partes parece como demasiado separadas las palabras. Entonces uno es como que tiene esa posibilidad de acercarlas, pero nunca menos de 2 partes y nunca más de 4 partes. ¿No es cierto? Esa es básicamente la separación entre palabras. Así que uno lo va a ir viendo y lo va a ir aplicando. Sepan ustedes que todo esto que yo le estoy hablando de partes, de 4, de 5, de 2, ustedes después, esto tiene que ser conceptual en su mente, porque después cuando uno escribe de manera casi inconsciente, pero está bueno que uno practique esto y lo incorpore y después salga solo cuando esté escribiendo.
no van a poder estar midiendo cada vez que escriben la separación. Lo van a tener que hacer de manera casi intuitiva a todo esto. Así que bueno, otra cuestión importante que les quiero decir tiene que ver con la separación entre líneas. ¿Qué es lo que es una línea? Una línea es la línea de una frase, es decir, son todas las palabras que conforman una oración o una frase que están en la misma línea. Podríamos decir que tienen el mismo pie. Sepan ustedes que las letras tienen un pie y que las letras que forman parte de una palabra tienen que tener el mismo pie, es decir, tienen que estar apoyadas en la misma base. Figurativamente se le llama que tienen pie para que dar a entender que el pie de una letra no puede estar más arriba que el pie de la otra letra dentro de la misma palabra, porque ese es el problema básico de la escritura que muchos cometen, el error que muchos cometen. Uno lee una palabra y pareciera una letra está más abajo, la otra letra más arriba. No respetan la misma línea. El pie de una palabra está más alto, el otro pie está más bajo. Y es como y no es así. Uno tiene que respetar esa línea. Sepan ustedes que para escribir de manera proporcionada, de manera alineada, la separación entre pie de una letra, es decir, entre la línea de una oración y la línea que le sigue por debajo, de pie a pie, tiene que haber 11 partes. ¿No es cierto? Como yo se lo estoy mostrando en la imagen. La imagen habla por sí misma. Entonces, tienen 11 pies. Desde que empieza una palabra hasta que empieza la otra línea, el otro pie de la otra línea que está por encima, tiene que haber 11 partes. Si uno tomó, digamos, que cada parte es 1 milímetro, podría decirse que tiene que haber 11 milímetros, ¿no es cierto? Y eso es en función al tamaño de la letra que uno está dibujando. Pero esa es básicamente la técnica para hacerlo. De esa forma vamos a tener líneas, y si uno hace un párrafo, que quiere decir que hay varias líneas, tiene que respetar esta distancia para que aparezca prolijo el párrafo y no aparezcan, digamos, las líneas del mismo párrafo una más separada de la otra. Es algo que también lo van a adquirir con la práctica. Acá se lo doy en una imagen más ampliada y bastante explícita, es decir, uno tiene las 11 partes de pie a pie y después, obviamente, dentro de esas 11 partes va a estar las 7 partes, las 7 partes que tiene de altura la letra. Obviamente, 11 menos 7 me da 4 partes. Entre 4 y 5 partes, definitivamente, para entenderlo más fácil, es la separación que tiene que haber entre líneas, entre palabras. Entre el pie de una palabra y, por así decir, la parte superior de la otra palabra que corresponde a la otra línea que está por debajo. Bueno, finalmente ahora vamos a pasar a la última etapa, donde vamos a ver una frase ya armada. Por último, vamos a ver la parte 8 de esta clase presentada a través de un video. Tengan en cuenta que no es simplemente un video tutorial, esto es algo que a lo mejor no se los dije, pero vale la pena que se los diga. Todo lo que nosotros le enviamos tiene tiene el formato de clase. Está presentada a través de un video para que sea mucho más fácil de comprender por parte de ustedes, pero denle el valor de una clase como si estuviéramos en el aula. Y lo que les quiero presentar en esta última parte, que para tenerlas ordenadas es la parte 8, es una frase, la misma frase que tiene que ver con nosotros, con nuestra materia y además con el año, con la Escuela Proa, con Marco Juárez, con Córdoba, donde dice Educación Artística y Club de Arte, primer año, ciclo 2020, Escuelas Proa, Marco Juárez, Córdoba. Yo se lo estoy presentando en
en dos formatos distintos, en dos tamaños distintos, pero siempre respetando lo que les he explicado a través de a través de todo el video. Siempre respetando la proporción, respetando las 7 partes de alto, las 4 partes de ancho en la mayoría de las letras, en algunas letras menos, en otras más, siempre respetando la proporción que tiene la letra mayúscula, siempre respetando la que tiene la letra minúscula, etc. En este caso le estoy presentando un formato que tiene, si uno lo lleva a la hoja cuadriculada, pues tiene 2 cuadritos, que equivale más o menos a 10 milímetros, es decir, las 7 partes en la letra mayúscula de alto equivale a 10 milímetros, quiere decir que cada parte estaría teniendo un poquito más de un milímetro 4 aproximadamente, por prácticamente de ancho un cuadrito y medio, ¿me entiende? Que ahí estaríamos casi en 6 milímetros, 7 milímetros de ancho, ¿no es cierto? Ese sería el formato que le estoy presentando con esa proporción. Este sería un formato que uno lo podría utilizar para un título, para un rótulo, no sé, para algún cartel, para una cartelería, algo por el estilo. Más o menos este es el objetivo, que ustedes lleguen a elaborar una letra de estas características. Obviamente que cada uno le va a poner su propia impronta, es imposible que no sea así, pero más o menos sepan que una de las técnicas, o una técnica fácil de aprender, es la que le acabo de enseñar a través del video. Y ahora también le muestro un tamaño de letra que puede ser más acorde a un uso más frecuente, digamos, de una proporción más frecuente, pero siempre respetando la proporción de 7 partes de alto por 4 partes, menos en algunas letras, más en otras, de ancho, respetando la proporción de una parte y media de separación entre letras, de 2 a 4 partes de separación entre palabras, y de 11 partes, puede ser 10 partes de separación entre líneas. Cuando me refiero a líneas, me refiero a la línea sobre la cual está escrita la palabra o toda la oración. En algún momento hablamos de pie. Las letras tienen pie, justamente tienen pie para no caerse, como nosotros, y para no caerse de la línea, y para estar siempre parada sobre esa línea. La letra tiene que estar siempre sobre una línea, apoyada sobre una línea. Para eso se habla de que la letra tiene pie. Entonces, las 11 partes son entre pie de una línea y pie de la otra línea de abajo o de la línea de arriba, ¿no es cierto? Así que bueno, escuchen bien este video y espero que les sea útil, y próximamente les voy a estar enviando un ejercicio que tiene que ver con todo lo que vimos, un ejercicio bien práctico, bien accesible por parte de ustedes. Voy a tratar de que realmente sea útil, y bueno, y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no duden en consultarme a través del foro o a través del mail que tiene el aula virtual. Así que bueno, les mando un saludo, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.